El viento cortante del Atlántico Norte golpeaba con fuerza contra las rocas escarpadas de la pequeña isla, mientras las olas grises se estrellaban una tras otra contra los acantilados. En medio de ese paisaje desolado, apenas visible entre la bruma matinal, se alzaba una casa de madera blanqueada por el salitre y los años. Era una construcción sólida pero humilde, con ventanas pequeñas que parecían ojos entrecerrados observando el mar infinito. Allí, en ese punto remoto de la costa gallega, vivían Marina y su hijo Lucas, dos almas que habían elegido el aislamiento como refugio de un mundo que les había causado demasiado dolor. La madre, una mujer de 42 años con el cabello castaño recogido en una trenza perpetua, había llegado a la isla 8 años atrás, huyendo de una ciudad que ya no podía mirar sin sentir un nudo en el estómago. Lucas, ahora de 16 años, apenas recordaba otra vida que no fuera esa, entre el sonido constante del mar y el graznido de las gaviotas. Si esta historia te está atrapando, no olvides darle like a este video y suscribirte al canal para más historias que te harán reflexionar sobre la naturaleza humana y las conexiones inesperadas que pueden cambiar nuestras vidas. La rutina de Marina y Lucas era sencilla pero exigente. Cada mañana, al despuntar el alba, la mujer se levantaba primero, encendía la estufa de leña y preparaba el desayuno mientras observaba el horizonte desde la ventana de la cocina. Lucas se ocupaba de revisar las redes de pesca que colocaban cada tarde, de recolectar los huevos de las pocas gallinas que mantenían en un pequeño gallinero protegido del viento, y de cortar la leña necesaria para mantenerse calientes durante las largas noches. Hablaban poco entre ellos, no por falta de afecto, sino porque habían desarrollado un lenguaje propio hecho de miradas, gestos sutiles y silencios cómplices. Marina nunca había explicado a su hijo todos los detalles de por qué habían dejado Santiago de Compostela de forma tan abrupta, y Lucas había aprendido a no preguntar, respetando ese territorio doloroso que su madre mantenía cerrado como una habitación en sombras. Pero aquella mañana de octubre algo cambió. Lucas regresaba del pequeño muelle donde guardaban su barca pesquera cuando vio algo inusual en el horizonte. Una embarcación desconocida se acercaba a la isla, un yate mediano de color blanco que contrastaba con el gris plomizo del cielo. El muchacho sintió que el pulso se le aceleraba. En los 8 años que llevaban allí, apenas habían recibido 3 o 4 visitas, siempre de pescadores que buscaban refugio durante tormentas, o del antiguo propietario de la isla que venía una vez al año a cobrar el alquiler. Esta embarcación era diferente, más lujosa, fuera de lugar en ese entorno austero. Lucas corrió hacia la casa, sus botas de goma golpeando el terreno rocoso con urgencia. Marina estaba en el pequeño invernadero que habían construido detrás de la vivienda, cuidando las pocas verduras que lograban crecer en ese clima hostil. Cuando vio a su hijo acercarse con esa expresión de alarma en el rostro, supo inmediatamente que algo alteraba su paz. Se quitó los guantes de jardinería lentamente, como si preparándose para un golpe que sabía inevitable. Lucas no tuvo que decir nada. Ella siguió su mirada hacia el mar y vio el yate aproximándose. Su rostro, habitualmente sereno a pesar de las arrugas de preocupación que marcaban su frente, se tensó visiblemente. Se quedaron allí parados, madre e hijo, observando en silencio mientras la embarcación echaba ancla en la pequeña bahía protegida que servía como único punto de acceso a la isla. Tardaron casi 1 hora en decidirse a acercarse. Marina consideró la posibilidad de simplemente ignorar a los visitantes, esperar a que se marcharan por su cuenta, pero sabía que eso solo pospondría lo inevitable. Si habían venido hasta allí, tenían un propósito. Finalmente bajaron juntos por el sendero empinado que conducía a la playa de Guijarros, donde el yate había lanzado un bote inflable. 3 personas desembarcaron, 2 hombres de unos 50 años, vestidos con chaquetas náuticas caras pero impecables, y una mujer más joven, de unos 30, con el cabello rubio recogido en una cola de caballo y una cámara colgando del cuello. Los recién llegados parecían incómodos en ese terreno irregular, claramente no acostumbrados a este tipo de geografía salvaje. Uno de los hombres, el más alto, de complexión robusta y barba cuidadosamente recortada, fue el primero en hablar. Su acento delataba que era de Madrid, una voz urbana que sonaba extrañamente fuerte en la quietud de la isla. Dijo que se llamaba Roberto Méndez, que era desarrollador inmobiliario, y que venía acompañado de su socio Andrés y de Patricia, una arquitecta especializada en proyectos costeros. Explicó que habían comprado la isla hacía 3 meses al antiguo propietario, un anciano que había decidido finalmente deshacerse de la propiedad que había mantenido en su familia durante generaciones. Roberto habló con una mezcla de entusiasmo profesional y cierta incomodidad al ver a Marina y Lucas allí de pie, claramente habitantes del lugar que él acababa de adquirir. Marina sintió que el suelo se volvía inestable bajo sus pies, no por la revelación de la venta de la isla en sí, algo que sabía que eventualmente podría ocurrir,
sino por lo que eso significaba para su refugio, para el único lugar donde había logrado encontrar algo parecido a la paz después de todo lo que había vivido. Roberto continuó explicando, tal vez notando la palidez repentina de la mujer, que tenían planes de desarrollar un pequeño resort ecológico en la isla, algo exclusivo y de bajo impacto ambiental, dirigido a turistas que buscaran una experiencia auténtica de desconexión. Patricia intervino entonces, con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que no alcanzaba sus ojos, diciendo que por supuesto respetarían a los residentes actuales, que les darían tiempo para hacer la transición, que no tenían intención de echarlos de forma abrupta. Lucas miró a su madre, esperando que dijera algo, que defendiera su territorio, que explicara que no podían simplemente llegar y alterar todo, pero Marina permaneció en silencio, con la mandíbula apretada y la mirada fija en algún punto del horizonte. El muchacho sintió una frustración creciente. Andrés, el otro socio, un hombre más delgado con gafas de montura metálica, sacó unos papeles de una carpeta impermeable y comenzó a hablar sobre compensaciones económicas, sobre cómo podían ayudarles a encontrar otro lugar, sobre plazos razonables. Las palabras sonaban huecas, procedimientos legales disfrazados de cortesía. Marina finalmente habló, su voz apenas audible sobre el sonido de las olas. Dijo simplemente que necesitaban tiempo para procesar la información, que habían vivido allí durante años, que no era una decisión que pudieran tomar en un instante. Roberto asintió con comprensión excesiva, el tipo de comprensión que viene de quien sabe que tiene todas las cartas a su favor. Dijo que por supuesto que podían tomar unos días, pero que necesitarían una respuesta pronto porque los permisos de construcción tenían fechas límite y los inversores esperaban cronogramas concretos. Patricia añadió que ella misma querría quedarse unos días en la isla para hacer estudios del terreno, tomar medidas, fotografiar el lugar desde diferentes ángulos. Preguntó si había algún sitio donde pudieran hospedarse. Marina, con un gesto automático de hospitalidad que parecía venir de una versión antigua de sí misma, les señaló una construcción pequeña a unos 100 metros de su casa, una especie de cobertizo que el anterior propietario había usado para almacenar equipo de pesca y que ella y Lucas habían limpiado y acondicionado mínimamente por si alguna vez lo necesitaban. Los días siguientes fueron extraños y tensos. Roberto y Andrés pasaban la mayor parte del tiempo en el yate, haciendo llamadas telefónicas que Lucas podía ver desde la distancia, gesticulando animadamente mientras hablaban de números y proyecciones. Patricia, en cambio, se movía por la isla con una energía incansable, fotografiando cada rincón, tomando notas en una tableta, midiendo distancias con un dispositivo láser. A veces intentaba entablar conversación con Marina o Lucas, preguntando sobre la historia de la isla, sobre cómo era vivir allí durante el invierno, sobre las mareas y los vientos. Sus preguntas sonaban genuinamente curiosas, pero Marina respondía con monosílabos, manteniendo una distancia cortés pero firme. Durante esas noches, Marina apenas dormía. Se quedaba despierta escuchando los sonidos nocturnos de la isla que conocía tan bien, el rugido constante del océano, el crujido de la madera de la casa adaptándose a los cambios de temperatura, el ocasional grito de alguna ave marina. Pero ahora estos sonidos familiares estaban contaminados por otros nuevos, las voces que a veces llegaban desde el yate, el zumbido del generador que los visitantes habían traído, la luz artificial que rompía la oscuridad natural que ella y Lucas habían respetado durante años. Era como si la presencia de estos extraños hubiera alterado la frecuencia misma del lugar, introduciendo disonancias donde antes solo había armonía. Marina pensaba en todas las razones por las que había venido aquí, en todas las capas de protección que había construido cuidadosamente. La isla no era solo un lugar físico, era una declaración, una línea trazada entre ella y un pasado que había amenazado con consumirla. Cada día que pasaba aquí sin ser encontrada había sido una pequeña victoria, una prueba de que era posible desaparecer, de que podía crear una vida que existiera fuera del alcance de quienes le habían hecho daño. Y ahora, estos desarrolladores, estos extraños con sus planes y permisos y proyecciones financieras, amenazaban con exponer todo lo que había trabajado tan duro para mantener oculto. Lucas también sentía el peso de la incertidumbre. Durante el día mantenía su rutina habitual, revisando las redes, cuidando las gallinas, cortando leña, pero sus movimientos carecían de la fluidez usual. Se veía constantemente distraído, mirando hacia donde Patricia trabajaba o hacia el yate en la bahía. Una tarde, mientras reparaba una sección del muelle que se había aflojado durante la última tormenta, se dio cuenta de que Roberto lo observaba desde el bote inflable. El desarrollador remó hacia él, la embarcación moviéndose torpemente porque claramente no tenía mucha experiencia manejando ese tipo de bote.
Roberto intentó entablar conversación, preguntando sobre la pesca, sobre qué especies se encontraban en estas aguas, sobre cómo Lucas había aprendido a vivir de esta manera. Sus preguntas sonaban interesadas, pero había algo condescendiente en su tono, como si hablara con un niño que había elegido jugar a ser Robinson Crusoe en lugar de con un joven que genuinamente entendía este entorno de formas que Roberto nunca podría. Lucas respondió brevemente, sin hostilidad pero sin calidez tampoco. Roberto eventualmente cambió de táctica, comenzando a hablar sobre oportunidades, sobre cómo el desarrollo de la isla podría significar empleos, sobre cómo Lucas podría trabajar en el resort si quisiera, sobre educación y experiencias que estaba perdiendo al vivir tan aislado. Lucas sintió rabia burbujeando dentro de él. Este hombre, que no sabía nada sobre su vida, sobre las razones que los habían traído aquí, sobre lo que esta isla significaba para él y su madre, se atrevía a sugerir que necesitaban ser rescatados de su propia elección. Pero Lucas había aprendido de Marina a controlar sus emociones, a no revelar demasiado cuando no era seguro hacerlo. Simplemente le dijo a Roberto que apreciaba su interés pero que no necesitaba consejos sobre su vida. Roberto parecía sorprendido por la firmeza en la voz del muchacho, tal vez esperando gratitud o al menos curiosidad. Se retiró con una sonrisa tensa, diciendo que la oferta quedaba abierta, que lo pensara bien. Lucas, sin embargo, sentía una rabia que no sabía cómo manejar. Una tarde, mientras Patricia fotografiaba el pequeño faro abandonado en el extremo norte de la isla, el muchacho se acercó a ella con pasos decididos. Le dijo, sin rodeos, que no tenían derecho a venir y destruir su hogar, que no todo en el mundo era sobre dinero y proyectos turísticos. Patricia bajó la cámara lentamente, sorprendida por la intensidad del joven. Intentó explicar que entendía su frustración, que ella misma había crecido en un pueblo pequeño que había sido transformado por el turismo, que conocía esa sensación de pérdida. Pero Lucas no quería su empatía, no quería que le dijeran que lo entendían mientras seguían adelante con sus planes. Le dio la espalda y se alejó, dejándola allí con la cámara colgando inútilmente de su cuello. Esa noche, Marina no pudo dormir. Se quedó sentada en la cocina, mirando el fuego de la estufa, pensando en todas las razones que la habían traído a ese lugar. Recordó la noche en que había decidido huir de Santiago, 8 años atrás, cuando su matrimonio se había desmoronado de la forma más dolorosa posible. Su exmarido, Javier, había sido un hombre encantador al principio, carismático y exitoso en su trabajo como abogado corporativo, pero detrás de esa fachada había un temperamento volátil, una necesidad de control que se había vuelto cada vez más sofocante. Los últimos 2 años de su matrimonio habían sido un descenso gradual al miedo, a caminar sobre cáscaras de huevo, a proteger a Lucas de ver demasiado de lo que ocurría entre sus padres. La gota que derramó el vaso había sido una noche de noviembre, cuando Javier, después de una discusión sobre algo insignificante, había golpeado la pared junto a la cabeza de Marina con tanta fuerza que había dejado un agujero en el yeso. Lucas, entonces de 8 años, había presenciado la escena desde el pasillo. Marina había tomado una decisión esa misma noche. No presentaría cargos, no iniciaría un divorcio largo y complicado que mantendría a Lucas atrapado en un sistema judicial interminable. Simplemente desaparecería. Tenía algunos ahorros que había guardado en secreto. Dinero que había ido apartando durante meses precisamente para esta eventualidad. Conocía la isla porque había venido de niña con sus abuelos, que eran amigos del antiguo propietario. Sabía que estaba deshabitada durante la mayor parte del año. Contactó al propietario, explicó su situación en términos vagos pero suficientemente claros, y él, un hombre mayor sin familia propia, le ofreció alquilarle la casa por una cantidad simbólica. Marina y Lucas desaparecieron una mañana temprano, dejando atrás una ciudad, una vida, una identidad. Javier había buscado, por supuesto. Durante el primer año, Marina vivía con el temor constante de ser encontrada. Pero con el tiempo, las búsquedas disminuyeron. Javier había rehecho su vida, según había sabido Marina por una carta que su hermana le había enviado años después. Se había vuelto a casar, se había mudado a Barcelona. Lucas y ella habían dejado de existir para él, o al menos eso era lo que Marina se decía a sí misma para poder dormir por las noches. La isla se había convertido en su santuario, el único lugar donde podía respirar sin ese peso constante de vigilancia y miedo. Y ahora estos extraños llegaban queriendo convertirlo en un resort, en un lugar de entretenimiento para personas que nunca entenderían lo que significaba necesitar desesperadamente un refugio. Al cuarto día de la visita de los desarrolladores, ocurrió algo que cambió la dinámica. Patricia había salido temprano para fotografiar el amanecer desde los acantilados del este. El clima había empeorado durante la noche, con vientos fuertes que anunciaban una tormenta próxima. Marina había advertido a los visitantes que no salieran, pero Patricia
Había insistido en que necesitaba esas fotografías para su presentación a los inversores. Lucas, sintiéndose inquieto, decidió seguirla a distancia, no por preocupación hacia ella específicamente, sino porque conocía esos acantilados y sabía lo peligrosos que podían ser cuando el suelo estaba húmedo. Lo que Lucas no esperaba era encontrar a Patricia sentada en el suelo, a unos metros del borde del acantilado, con la cámara olvidada a su lado, llorando de una manera que parecía venir de un lugar muy profundo. El muchacho se detuvo, no sabiendo si acercarse o retirarse silenciosamente, pero algo en la postura derrotada de la mujer le hizo quedarse. Se sentó a una distancia prudente, sin decir nada, simplemente compartiendo el espacio. Patricia tardó varios minutos en darse cuenta de que tenía compañía. Cuando lo hizo, se secó las lágrimas apresuradamente, avergonzada de haber sido vista en ese estado vulnerable. Lucas le preguntó, con una suavidad que sorprendió incluso a él mismo, si estaba bien. Patricia soltó una risa amarga y dijo que no estaba bien, que nada en su vida estaba bien. Comenzó a hablar, las palabras brotando como si hubieran estado contenidas demasiado tiempo. Explicó que había aceptado este proyecto desesperadamente porque estaba en bancarrota, que su estudio de arquitectura había quebrado el año anterior después de que su socio desapareciera con los fondos de varios clientes, que estaba divorciada, sin hijos, sin casa propia, viviendo en el apartamento de su madre mientras intentaba reconstruir su vida profesional, que este proyecto con Roberto y Andrés era su última oportunidad de volver a tener credibilidad en la industria, de demostrar que aún valía algo como arquitecta. Pero había más. Patricia confesó que cuanto más tiempo pasaba en la isla, más se daba cuenta de que no quería ser parte de su transformación, que había visto la forma en que Marina y Lucas vivían, esa existencia simple pero con propósito, y que le recordaba todo lo que ella había perdido en su búsqueda de éxito profesional. Que durante años había diseñado edificios, complejos turísticos, proyectos que técnicamente eran impecables pero que carecían de alma, que destruían el carácter de los lugares donde se construían, que estaba cansada de ser parte de esa máquina de desarrollo que aplastaba historias personales en nombre del progreso económico. Lucas escuchó en silencio, sorprendido por la honestidad brutal de esta mujer que apenas conocía. Cuando Patricia finalmente se quedó sin palabras, se hizo un silencio entre ellos, roto solo por el viento que silbaba entre las rocas. Lucas le dijo algo que su madre le había enseñado durante sus años en la isla, que a veces el coraje no está en seguir adelante con lo que has empezado, sino en tener la valentía de parar cuando sabes que algo está mal. Patricia lo miró con ojos rojos por el llanto y asintió lentamente, como si esas palabras simples hubieran tocado algo fundamental en ella. Se levantaron juntos y caminaron de regreso a la casa en silencio, pero algo había cambiado entre ellos, un entendimiento tácito que no necesitaba más explicación. Esa tarde, Patricia pidió hablar con Roberto y Andrés. Marina y Lucas observaron desde la ventana de su casa cómo los tres tenían una discusión acalorada en el muelle. Patricia gesticulaba con vehemencia, claramente expresando algo que los dos hombres no querían escuchar. Roberto parecía cada vez más frustrado, su voz elevándose lo suficiente como para que fragmentos de sus palabras llegaran hasta la casa. Andrés intentaba mediar, pero era evidente que la conversación no iba bien. Después de casi una hora, Patricia se alejó de ellos, caminó directamente hacia la casa de Marina y Lucas, y tocó a la puerta. Marina abrió con cautela, encontrando a Patricia de pie con una expresión de determinación mezclada con miedo. La arquitecta pidió permiso para entrar, y una vez dentro se sentó a la mesa de la cocina y les explicó lo que acababa de hacer. Había renunciado al proyecto. Les había dicho a Roberto y Andrés que no podía en conciencia continuar con el desarrollo de la isla, que había razones técnicas y ambientales que hacían el proyecto problemático, pero más importante aún, que había razones humanas que hacían el proyecto moralmente cuestionable. Roberto y Andrés estaban furiosos. La habían amenazado con demandarla por incumplimiento de contrato. Le habían dicho que se aseguraría de que nunca volviera a trabajar en la industria. Patricia había respondido que quizás eso estaría bien, que tal vez era hora de repensar qué tipo de arquitecta quería ser de todos modos. Marina escuchó todo esto con una expresión indescifrable. Cuando Patricia terminó de hablar, la mujer mayor se levantó lentamente, fue a la estufa y preparó té para las 3 personas sentadas en su mesa. Era un gesto simple, pero cargado de significado. Era una aceptación, una extensión de confianza a esta extraña que acababa de poner su carrera profesional en riesgo por principios. Patricia aceptó la taza con manos temblorosas, claramente agotada emocionalmente por lo que acababa de hacer. Lucas observaba a su madre tratando de entender qué estaba pensando, qué haría ahora. Marina finalmente habló, su voz calmada pero firme.
Dijo que apreciaba lo que Patricia había hecho, que entendía el sacrificio que implicaba, pero también explicó que la renuncia de Patricia probablemente solo retrasaría lo inevitable. Roberto y Andrés encontrarían otro arquitecto, seguirían adelante con sus planes. La isla había sido vendida y ellos eran simplemente inquilinos sin contrato formal, sin protección legal real. Marina dijo que había sabido desde el momento en que el yate apareció en el horizonte que su tiempo en la isla estaba llegando a su fin, que había estado viviendo con tiempo prestado, esperando que el antiguo propietario nunca vendiera, que su refugio pudiera durar para siempre. Pero nada dura para siempre. Patricia escuchó esto y sintió una frustración renovada. Preguntó si Marina había considerado luchar legalmente, buscar protección como inquilina de largo plazo, contactar a organizaciones ambientales que pudieran oponerse al desarrollo. Marina sonrió con tristeza y explicó que pelear significaría exposición, atención, registros públicos. Que había razones por las que había elegido vivir en el anonimato, razones que no podía comprometer. Patricia no presionó para saber más, respetando esa privacidad, pero era claro que entendía que había algo más profundo en juego que simplemente perder un hogar. Los días siguientes fueron tensos. Roberto y Andrés, furiosos por la deserción de Patricia, aceleraron sus planes. Trajeron otro arquitecto desde A Coruña, un hombre joven y ambicioso que no tenía las reservas morales de Patricia. Comenzaron a presionar a Marina más agresivamente para que estableciera una fecha de salida. Ofrecieron más dinero, lo cual ella rechazó. Intentaron argumentos emocionales, diciendo que Lucas merecía oportunidades de educación y socialización que la isla no podía proporcionar, lo cual solo consiguió enojarla. La tensión escaló hasta que una noche Roberto se presentó en la puerta de Marina visiblemente alterado, diciendo que habían agotado su paciencia, que les daban 2 semanas para desalojar o iniciarían procedimientos legales para expulsarlos. Esa noche, mientras Marina y Lucas cenaban en silencio, la mujer finalmente compartió con su hijo la historia completa. Le contó sobre Javier, sobre la violencia escalante, sobre la noche en que habían huido. Lucas escuchó con lágrimas corriendo por sus mejillas, procesando información que explicaba tantas cosas que nunca había entendido completamente. Marina explicó que si iniciaban procedimientos legales, si su ubicación se hacía pública en registros judiciales, existía la posibilidad, aunque remota, de que Javier pudiera encontrarlos, que después de todos estos años, probablemente él ya ni pensaba en ellos, pero que ella no podía arriesgarse, no podía poner a Lucas en peligro. Lucas, con una madurez que sorprendió a su madre, le dijo que entendía que haría lo que fuera necesario, pero también expresó algo que había estado pensando durante días. Preguntó si realmente necesitaban seguir huyendo, si después de 8 años no era hora de enfrentar el pasado de alguna manera. Marina se quedó sin palabras ante la pregunta de su hijo. Era algo que ella misma había considerado en noches de insomnio, pero siempre lo había descartado por miedo. Lucas continuó, diciendo que él tenía 16 años ahora, que tenía voz propia, que si Javier intentaba algo, ellos podrían defenderse de maneras que no habían podido cuando él tenía 8 años. Que tal vez era hora de dejar de definirse por el miedo y empezar a construir algo basado en la fortaleza que habían desarrollado juntos. Marina pasó esa noche entera despierta, considerando las palabras de su hijo. Al amanecer, había tomado una decisión. Contactó a su hermana por primera vez en años, usando el viejo teléfono satelital que mantenía para emergencias. La conversación fue larga y llena de lágrimas. Su hermana le contó que Javier, efectivamente, se había vuelto a casar y vivía en Barcelona, pero que también había tenido problemas legales por malversación de fondos en su bufete, que su reputación estaba arruinada, que era poco probable que tuviera recursos o interés en buscarlos después de tanto tiempo. Marina sintió que algo en su pecho, algo que había estado apretado durante 8 años, comenzaba a aflojarse. Tomó otra decisión entonces. Buscó a Patricia, quien se había quedado en la isla a pesar de haber renunciado al proyecto, viviendo en el cobertizo y ayudando a Marina y Lucas con las tareas diarias como una forma de procesar su propia crisis personal. Marina le pidió ayuda para buscar asesoría legal, no para pelear por la isla necesariamente, sino para entender sus derechos, sus opciones. Patricia, con la energía renovada de alguien que había encontrado un propósito, se lanzó a la tarea. Contactó a un abogado especializado en derechos de inquilinos en Santiago de Compostela, explicó la situación en términos generales y descubrió que había más opciones de las que Marina había pensado. El abogado, un hombre mayor llamado Ramón, que había dedicado su carrera a causas de justicia social, viajó personalmente a la isla para reunirse con Marina. Explicó que aunque no tenían un contrato formal, 8 años de residencia establecían ciertos derechos de facto.
Más importante, el hecho de que el desarrollo propuesto afectaría un ecosistema frágil y un patrimonio cultural potencialmente protegido significaba que había bases para solicitar revisiones ambientales y culturales que podrían retrasar significativamente el proyecto. Ramón fue honesto. No podían detener el desarrollo permanentemente, pero podían ganar tiempo, podían hacer que el proceso fuera lo suficientemente costoso y complicado como para que quizás Roberto y Andrés decidieran que no valía la pena. Pero Ramón ofreció algo más. Dijo que conocía organizaciones sin fines de lucro dedicadas a la conservación de islas costeras, que algunas de ellas podrían estar interesadas en comprar la isla para convertirla en reserva natural. Que si Marina estaba dispuesta a hacer pública su situación, a contar su historia, podría haber apoyo comunitario, atención mediática que presionaría a los desarrolladores. Marina vaciló ante esto, el viejo miedo arraigándose nuevamente. Pero Lucas, sentado a su lado, tomó su mano y asintió. Juntos decidieron intentarlo. Lo que siguió fue un torbellino de actividad. Patricia, redimida por la oportunidad de usar sus habilidades para algo bueno, preparó un informe técnico detallado sobre el impacto ambiental del desarrollo propuesto. Ramón inició procedimientos legales solicitando revisiones gubernamentales. Marina, con el corazón en la garganta, dio una entrevista a un periodista de El País que Patricia había contactado, contando su historia, no con todos los detalles íntimos, pero con suficiente verdad como para humanizar la situación. El artículo, titulado La madre y el hijo que convirtieron una isla desierta en su refugio, se volvió viral en España. La reacción fue abrumadora. Organizaciones ambientales se movilizaron. Residentes de pueblos costeros vecinos que habían visto sus propias comunidades transformadas negativamente por desarrollos turísticos se solidarizaron. Hubo manifestaciones en A Coruña. Roberto y Andrés se encontraron en medio de una pesadilla de relaciones públicas. Los inversores comenzaron a retirarse, preocupados por la controversia. La presión mediática y legal se volvió insostenible. Después de 3 meses de batalla, los desarrolladores finalmente se rindieron y pusieron la isla en venta nuevamente. Pero esos 3 meses fueron extremadamente difíciles para Marina. La exposición pública que había temido durante años finalmente había llegado, aunque en una forma que ella había elegido controlar, en lugar de ser víctima de ella. Cada entrevista, cada artículo, cada mención en redes sociales era un riesgo calculado. Marina vigilaba constantemente, esperando alguna señal de que Javier había visto la cobertura mediática, que vendría a buscarlos. Ramón le aseguró que habían tomado precauciones, que su ubicación exacta no se divulgaba en los reportajes, que se referían a ella solo por su nombre de pila sin apellido. Pero el miedo era difícil de sacudir después de haberlo cargado durante tanto tiempo. Lucas vio a su madre pasar por esto con una mezcla de admiración y preocupación. Entendía ahora, con la claridad que viene de conocer la historia completa, por qué ella había estado tan reacia a pelear públicamente. Pero también veía la fortaleza que ella estaba demostrando, la voluntad de arriesgarse por algo que valía la pena proteger. Una noche, después de que Marina terminara una entrevista telefónica particularmente difícil con un programa de radio donde el presentador había sido sorprendentemente hostil, sugiriendo que ella estaba siendo egoísta al oponerse al desarrollo económico, Lucas encontró a su madre sentada en la oscuridad de la cocina, temblando ligeramente. Se sentó a su lado sin decir nada al principio, simplemente ofreciendo su presencia. Después de un rato, Marina habló con voz quebrada, diciendo que tal vez había sido un error, que tal vez estaba poniendo a Lucas en peligro por su terquedad, que quizás deberían simplemente haberse ido calladamente cuando tuvieron la oportunidad. Lucas tomó su mano y le recordó sus propias palabras de semanas atrás, que el coraje no era la ausencia de miedo, sino actuar correctamente a pesar de él. Le dijo que estaba orgulloso de ella, que prefería 1000 veces tener una madre, que peleaba por lo que creía correcto, incluso cuando era aterrador, que una que se rendía por miedo a lo que podría pasar. Ese momento marcó un cambio en su relación. Lucas ya no era solo el hijo que necesitaba protección, sino un joven que podía ofrecer fortaleza cuando su madre la necesitaba. Marina se dio cuenta de que había estado tan enfocada en protegerlo que no había notado cuánto había crecido, cuán capaz era de enfrentar verdades difíciles y mantener su integridad en medio de la incertidumbre. Era doloroso soltar esa identidad de protectora constante, pero también era liberador reconocer que habían evolucionado juntos hacia algo más equilibrado, más parecido a verdaderos compañeros que a simple madre e hijo. Durante este periodo, Patricia se convirtió en una presencia constante y vital. Dividía su tiempo entre la isla y la ciudad, coordinando con Ramón, preparando documentación, asistiendo a reuniones con organizaciones ambientales. Pero más importante que su trabajo técnico era el apoyo emocional que ofrecía.
Había noches donde simplemente se sentaba con Marina mientras ésta procesaba el estrés de la exposición pública, sin intentar arreglar nada, sin ofrecer platitudes vacías, solo estando presente. Patricia entendía de una forma visceral lo que significaba estar en crisis, haber tocado fondo y estar reconstruyéndose. Esa comprensión compartida creaba un vínculo que iba más allá de la amistad circunstancial hacia algo más profundo y duradero. Fue entonces cuando ocurrió algo que Marina nunca había anticipado. Una fundación ambiental, respaldada por donaciones públicas que habían surgido del interés en la historia de Marina y Lucas, hizo una oferta por la isla, no para desarrollarla, sino para protegerla como reserva natural educativa. La propuesta incluía que Marina y Lucas pudieran continuar viviendo allí como guardaparques, encargados de mantener la isla y guiar ocasionalmente a grupos pequeños de estudiantes o investigadores que vinieran a estudiar el ecosistema costero. Era más de lo que Marina se había atrevido a esperar. La transición no fue instantánea. Hubo meses de negociaciones legales, de establecer términos y condiciones, de asegurar que la protección de la isla fuera legalmente sólida. Durante ese tiempo, Patricia decidió quedarse, ayudando a diseñar las modificaciones mínimas necesarias para acomodar visitas educativas sin alterar el carácter fundamental de la isla. Trabajó con Marina y Lucas para crear un plan de preservación que respetara tanto el ecosistema natural como la vida que ellos habían construido allí. En el proceso, Patricia encontró una nueva dirección para su carrera, enfocándose en arquitectura de conservación en lugar de desarrollo. Hubo desafíos inesperados en esta transición. Marina tuvo que aprender a compartir el espacio que había considerado exclusivamente suyo durante tantos años. Las primeras veces que grupos de estudiantes llegaron, se sintió invadida, ansiosa, constantemente vigilando para asegurarse de que respetaran el lugar. Le costaba confiar en que otros pudieran valorar la isla de la manera que ella lo hacía. Patricia le ayudó a procesar estos sentimientos, recordándole que proteger algo no significaba mantenerlo completamente aislado, sino encontrar formas sostenibles de compartir su importancia con otros, que también pudieran convertirse en sus defensores. Lucas, por otro lado, se adaptó más fácilmente a la presencia de visitantes. Descubrió que disfrutaba enseñar, que había satisfacción en compartir su conocimiento sobre las mareas, las aves, los patrones climáticos de la isla. Los estudiantes lo miraban con una mezcla de curiosidad y respeto, fascinados por este joven que había crecido en un lugar tan remoto. Algunas de las conversaciones que tuvo con visitantes de su edad le abrieron perspectivas sobre el mundo exterior que había estado parcialmente cerrado para él. Comenzó a entender que podía mantener su conexión con la isla, mientras también exploraba otras posibilidades para su futuro. La Fundación Ambiental envió representantes regularmente para verificar que todo funcionara según lo acordado. Al principio, Marina se ponía tensa con cada visita de inspección, sintiendo que estaba siendo juzgada, que podría fallar en cumplir expectativas que no estaban completamente claras. Pero gradualmente, a medida que establecía relaciones con las personas de la fundación, comenzó a relajarse. Se dio cuenta de que no estaban ahí para criticar, sino para apoyar, que valoraban genuinamente su experiencia y conocimiento sobre la isla. Una de las representantes, una bióloga marina llamada Carmen, se convirtió en aliada especial, alguien que entendía tanto la ciencia como el aspecto humano de la conservación. Carmen trabajó con Marina para desarrollar programas educativos que fueran tanto informativos como respetuosos con la necesidad de Marina de mantener cierta privacidad. Establecieron límites claros sobre qué partes de su historia personal debían compartirse con visitantes y qué permanecía privado. Crearon protocolos para las visitas que aseguraban que los grupos fueran pequeños, que las visitas fueran espaciadas lo suficiente para que Marina y Lucas tuvieran tiempo para sí mismos entre ellas, que ciertos lugares de la isla permanecieran completamente fuera de límites para preservar tanto los ecosistemas sensibles como los espacios personales de los residentes. Esta estructura cuidadosamente construida permitió que Marina encontrara un equilibrio entre su necesidad de privacidad y su creciente comprensión de que su historia tenía valor educativo más allá de su experiencia personal. Comenzó a ver su rol no solo como residente de la isla, sino como guardiana de algo más grande, alguien que podía ayudar a otros a entender la importancia de preservar lugares salvajes en un mundo cada vez más desarrollado. Era una evolución de identidad que nunca había imaginado para sí misma, pero que se sentía correcta de maneras que no podía articular completamente. Un año después de que el yate blanco apareciera por primera vez en el horizonte, la isla era oficialmente parte de una red de reservas naturales protegidas. Marina y Lucas tenían títulos oficiales, salarios modestos pero suficientes, y la seguridad legal que nunca antes habían tenido. Más importante aún, Marina había enfrentado su pasado lo suficiente como para dejar de huir de él.
Había contactado a un terapeuta en Santiago de Compostela, con quien tenía sesiones mensuales por videollamada, procesando finalmente el trauma que había estado enterrando durante años. Lucas, por su parte, comenzó a tomar cursos de secundaria por correspondencia, preparándose eventualmente para estudios universitarios en biología marina. Había descubierto una pasión por el océano que había estado allí todo el tiempo, esperando ser nombrada y nutrida. Pensaba en el futuro ahora, no solo en sobrevivir el presente, y eso era un regalo que no sabía que necesitaba hasta que lo tuvo. Patricia visitaba la isla regularmente, trayendo consigo a veces colegas o estudiantes de arquitectura interesados en aprender sobre diseño sostenible y conservación. Se había convertido en amiga verdadera de Marina, una presencia constante en sus vidas que había surgido de las circunstancias más improbables. Las dos mujeres, tan diferentes en muchos aspectos, compartían ahora una comprensión de lo que significaba reconstruirse después de que la vida te desarma completamente. Una tarde de primavera, mientras Marina y Patricia tomaban té en la cocina y Lucas preparaba el bote para una expedición de recolección de muestras con un grupo de estudiantes de biología que llegarían al día siguiente, Marina reflexionó en voz alta sobre todo lo que había cambiado. Dijo que había pasado 8 años pensando que la seguridad significaba aislamiento, que protegerse significaba hacerse invisible, que había construido toda una vida alrededor del miedo a ser encontrada, a ser vulnerada nuevamente, pero que lo que finalmente le había dado verdadera seguridad no había sido esconderse mejor, sino tener la valentía de ser vista, de contar su historia, de pedir ayuda. Patricia asintió, compartiendo su propia reflexión sobre cómo había pasado años construyendo una carrera que la había dejado vacía, persiguiendo una definición de éxito que nunca la había satisfecho, que había tardado llegar al punto de ruptura, sentarse llorando en un acantilado frente a un adolescente que apenas conocía, para finalmente ser honesta consigo misma sobre lo que realmente importaba. Que a veces las crisis eran en realidad oportunidades disfrazadas, llamados urgentes a cambiar de dirección antes de que fuera demasiado tarde. Hablaron sobre cómo las vidas de las personas se entrelazaban de formas impredecibles, cómo un encuentro aparentemente aleatorio podía alterar trayectorias completas. Si Roberto y Andrés no hubieran comprado la isla, si Patricia no hubiera sido contratada para el proyecto, si Lucas no hubiera seguido a Patricia al acantilado esa mañana tormentosa, todo habría sido diferente. Marina seguiría viviendo con la ansiedad constante de ser descubierta. Patricia continuaría diseñando proyectos que odiaba por dinero que necesitaba desesperadamente. Lucas crecería sin saber que había futuros posibles más allá de la supervivencia básica. Pero las cosas habían ocurrido como ocurrieron, y en retrospectiva, Marina podía ver la mano invisible del destino, aunque no creía en conceptos místicos. Más bien, veía cómo las acciones de las personas, las decisiones tomadas en momentos de verdad, creaban olas que se expandían de formas que nadie podía predecir completamente. La decisión de Patricia de renunciar al proyecto había sido el catalizador, el acto de integridad personal que había inspirado a Marina a ser valiente de nuevas maneras, que había mostrado a Lucas que existían adultos que elegían principios sobre ganancias. El sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo con tonos naranjas y púrpuras que hacían que el océano brillara como metal líquido. Marina y Patricia salieron al pequeño porche frente a la casa, envolviendo sus manos alrededor de las tazas de té tibio mientras observaban a Lucas trabajar en el muelle. El muchacho había crecido tanto en el último año, no solo físicamente, sino en su presencia, su confianza. Ya no caminaba con los hombros encorvados de alguien que esperaba problemas en cada esquina. Se movía con propósito, con la seguridad de alguien que sabía que pertenecía a este lugar, que tenía derecho a estar aquí. Marina pensó en Javier por primera vez en semanas, lo cual era notable en sí mismo. Durante años había pensado en él constantemente, su presencia como una sombra que nunca se disipaba completamente. Pero últimamente, él se había vuelto cada vez más pequeño en su mente, más irrelevante. No porque el daño que había causado no fuera real, sino porque ella había construido algo más grande que ese daño, algo que no podía ser tocado por su memoria. Había creado una vida que valía la pena vivir, no solo sobrevivir, y eso era una victoria que ninguna persona del pasado podía quitarle. Patricia interrumpió sus pensamientos preguntando en qué estaba pensando. Marina sonrió y dijo la verdad, que estaba pensando en gratitud, en cómo las cosas más difíciles a veces traían los regalos más inesperados, que había resistido con toda su fuerza cuando los extraños llegaron a la isla, asumiendo que solo podían traer destrucción, que nunca imaginó que uno de esos extraños se convertiría en la aliada que necesitaba para finalmente dejar de huir y empezar a vivir verdaderamente. Patricia tomó su mano y la apretó suavemente,
sin necesidad de palabras para comunicar lo que ambas sentían. Lucas subió del muelle y se unió a ellas en el porche, sentándose en los escalones con su perro, un mestizo que habían rescatado de un naufragio el año anterior y que ahora era su compañero constante. El muchacho comentó que mañana sería un día ocupado con la llegada de los estudiantes, que tendría que levantarse temprano para preparar el equipo de seguridad para la expedición en bote. Marina le preguntó si estaba nervioso, siendo la primera vez que guiaría a un grupo sin supervisión directa. Lucas reflexionó un momento y luego sonrió, diciendo que no, que estaba emocionado, que tenía mucho que enseñarles sobre la isla, sobre cómo leer las mareas, sobre dónde encontrar las colonias de aves marinas, sobre cómo moverse por los acantilados sin perturbar los nidos, que finalmente sentía que tenía algo valioso para compartir con el mundo. Esa noche, después de que Patricia se retirara al cobertizo y Lucas se fuera a la cama, Marina se quedó sola en la cocina por un rato más, como era su costumbre. Pero esta vez no estaba rumiando preocupaciones o planeando contingencias para posibles desastres. Simplemente estaba presente, consciente del momento, del fuego crepitando en la estufa, del sonido constante del mar afuera, de la respiración regular de su hijo durmiendo en la habitación contigua. Pensó en escribir una carta, algo que había estado considerando durante semanas. No a Javier, sino a su yo del pasado, a la mujer aterrorizada que había llegado a esta isla hace 8 años con un niño pequeño y una maleta de ropa. Le escribiría que lo peor pasaría, que el miedo eventualmente se volvería manejable, que encontraría fuerza en lugares que nunca esperaba, que su hijo crecería para ser un joven notable, lleno de compasión y valentía que heredó de ella, aunque ella no siempre podía verlo en sí misma. Que extraños llegarían a la isla y que inicialmente parecerían amenazas, pero que uno de ellos se convertiría en una amiga verdadera, alguien que le recordaría que la bondad existía fuera de su círculo cerrado de dos, que pelear por lo que amaba no significaría exponerse al peligro como había temido, sino finalmente encontrar la comunidad y el apoyo que había estado convencida de que no merecía. Le escribiría sobre Patricia, sobre cómo una mujer quebrada sentada en un acantilado lloró suficientes lágrimas como para lavar su propia deshonestidad y encontrar integridad nuevamente. Que el acto de una persona eligiendo hacer lo correcto, incluso cuando era costoso, tenía el poder de inspirar a otros a ser valientes de formas que nunca habían intentado antes. Que la conexión humana, tan aterradora como podía ser para alguien que había sido herido profundamente, era también la única cosa que hacía la vida verdaderamente significativa. Marina nunca escribió esa carta físicamente, pero la compuso en su mente, palabra por palabra, hasta que se sintió completa. Y en ese acto de composición sintió algo cambiar dentro de ella, un cierre final de un capítulo que había estado leyendo una y otra vez durante demasiado tiempo. Era hora de empezar un nuevo capítulo, uno donde ella ya no era simplemente una mujer huyendo de su pasado, sino una mujer activamente construyendo su futuro, donde Lucas no era solo un niño que necesitaba protección, sino un joven capaz de navegar el mundo con sus propias habilidades y juicio, donde la isla no era solo un escondite, sino un hogar verdadero, uno que podía compartir con otros sin perder su esencia. Los meses que siguieron trajeron su propia rutina, diferente de la anterior pero igualmente satisfactoria. Los grupos de estudiantes venían y se iban, trayendo con ellos energía juvenil y preguntas interminables que Lucas respondía con paciencia creciente. Marina desarrolló talleres sobre vida sostenible que enseñaba a los visitantes, compartiendo técnicas de conservación de alimentos, gestión de recursos limitados y respeto por ecosistemas frágiles. Patricia dividía su tiempo entre la isla y la ciudad, trabajando en proyectos de conservación en toda Galicia, pero siempre regresando a la isla como si fuera su propio ancla espiritual. Hubo momentos difíciles también, porque la vida no se vuelve perfecta simplemente porque tomas decisiones valientes. Hubo tormentas que dañaron el muelle y requirieron semanas de reparaciones. Hubo un invierno particularmente duro donde la calefacción falló y tuvieron que improvisar durante días hasta que llegara ayuda. Hubo noches donde Marina despertaba con pesadillas del pasado, donde el fantasma de Javier todavía la perseguía en sueños, aunque ya no en su vida de vigilia. Hubo momentos donde Lucas se sentía frustrado por el aislamiento, anhelando interacciones sociales con personas de su edad, que no fueran solo visitas temporales. Pero incluso estos momentos difíciles eran diferentes ahora, porque no los enfrentaban solos, porque habían construido una red de apoyo que incluía a Patricia, a Ramón el abogado que seguía verificando periódicamente cómo estaban, a la organización conservacionista que les daba respaldo, a la hermana de Marina que ahora la llamaba mensualmente y había visitado la isla 2 veces. Los desafíos seguían siendo reales, pero ya no eran abrumadores de la misma manera.
Habían aprendido que pedir ayuda no era debilidad, sino sabiduría, que abrirse a otros era arriesgado pero necesario para vivir plenamente. Un día, casi 2 años después de que el yate blanco apareciera por primera vez, Marina recibió un paquete por correo. Era de Roberto, el desarrollador. Por un momento sintió una punzada de ansiedad antigua, preguntándose qué querría ahora. Pero cuando abrió el paquete, encontró una carta breve y una fotografía. Roberto escribía que había pasado mucho tiempo reflexionando sobre el proyecto de la isla, sobre cómo había manejado todo, que inicialmente había estado furioso con Patricia, con Marina, con las circunstancias que habían arruinado sus planes, pero que con distancia y tiempo había llegado a entender que algunos lugares no debían ser desarrollados, que algunas historias eran más importantes que ganancias financieras, que no pedía perdón porque entendía que probablemente no lo merecía, pero que quería que supieran que su resistencia lo había hecho reconsiderar su enfoque hacia futuros proyectos. La fotografía mostraba un pequeño refugio de montaña que había ayudado a construir en los Pirineos, trabajando con comunidades locales en lugar de contra ellas, diseñado para mínimo impacto y máximo respeto por el entorno. Marina leyó la carta varias veces, sorprendida por la emoción que sentía. No era perdón exactamente, porque Roberto había estado dispuesto a destruir su refugio sin consideración, pero era reconocimiento de que las personas podían cambiar, que las confrontaciones podían llevar a crecimiento en lugar de solo amargura. Le mostró la carta a Lucas y a Patricia cuando ésta llegó para su visita semanal. Discutieron qué significaba, si había un elemento de autojustificación en las palabras de Roberto, si su cambio de corazón era genuino o simplemente oportunismo revestido de conciencia social. Pero finalmente decidieron que las motivaciones de Roberto eran menos importantes que la realidad, que su experiencia en la isla había aparentemente contribuido a alterar la trayectoria de alguien más, enviando esas olas de cambio aún más lejos de lo que habían imaginado. El verano siguiente trajo un hito importante. Lucas cumplió 18 años. Marina organizó una pequeña celebración, invitando a Patricia, Ramón, su hermana con su familia, y algunos de los investigadores regulares que habían desarrollado amistades con ellos durante sus visitas a la isla. Fue la primera vez que la casa se llenó de risas y conversaciones múltiples simultáneas, de niños corriendo afuera, de música improvisada cuando alguien trajo una guitarra. Marina observó a su hijo, ahora técnicamente un adulto, interactuando con confianza con personas de todas las edades, compartiendo historias sobre la isla con entusiasmo contagioso, y sintió una mezcla de orgullo y melancolía reconociendo cuánto había crecido. Esa noche, después de que los invitados se retiraran, Lucas y Marina se sentaron juntos en el muelle, sus pies colgando sobre el agua tranquila. Lucas le dijo que había estado aceptado en un programa de biología marina en la Universidad de Santiago de Compostela, que comenzaría en el otoño. Marina había sabido que esto vendría eventualmente, pero escucharlo en voz alta hizo que se le formara un nudo en la garganta. Lucas continuó rápidamente, explicando que solo estaría a unas horas de distancia, que regresaría a la isla cada fin de semana largo, que nada cambiaría fundamentalmente entre ellos. Pero ambos sabían que eso no era completamente cierto, que este era un momento de transición, el comienzo de Lucas, construyendo su vida independiente. Marina tomó la mano de su hijo y le dijo que estaba orgullosa de él, más orgullosa de lo que las palabras podían expresar, que había temido que criarlo en aislamiento lo dañaría, lo dejaría mal preparado para el mundo, pero que él había tomado esa experiencia y la había convertido en fortaleza, en comprensión profunda de lo que realmente importaba en la vida, que tenía valores sólidos y compasión genuina, que sería el tipo de científico que el mundo necesitaba, alguien que entendía que los datos y las ecuaciones existían para servir a propósitos más grandes de preservación y cuidado. Lucas sonrió y respondió que todo lo que era de bueno venía de ella, de su ejemplo de resiliencia y principios inquebrantables, que había aprendido de su madre que el coraje no era la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar correctamente a pesar del miedo. Se quedaron sentados así por horas, hablando de todo y nada, riendo sobre recuerdos compartidos de sus años en la isla, planeando visitas futuras y proyectos que podrían hacer juntos. Era una conversación que marcaba un final y un comienzo simultáneamente, el tipo de momento bisagra que ambos reconocían como significativo incluso mientras lo vivían. Cuando finalmente entraron a la casa en las primeras horas de la madrugada, había una calidad definitiva en el aire, como si el universo mismo reconociera que algo había cambiado irreversiblemente. Los años siguientes trajeron más cambios. Lucas prosperó en la universidad, destacándose en sus estudios y eventualmente contribuyendo a investigación que se publicó en revistas científicas respetadas. Mantuvo su promesa de visitar la isla regularmente.
trayendo a veces compañeros de clase o profesores interesados en sus historias sobre crecer en un entorno tan único. Marina continuó su trabajo como guardaparque, volviéndose cada vez más conocida en círculos de conservación como ejemplo de cómo individuos comprometidos podían marcar diferencias significativas. Patricia expandió su práctica de arquitectura de conservación, trabajando en proyectos por toda Europa, pero siempre manteniendo la isla como su base espiritual, el lugar donde había redescubierto su integridad profesional. Marina nunca se volvió a casar ni buscó otra relación romántica, no porque no pudiera, sino porque genuinamente no sentía que su vida estuviera incompleta sin eso. Había encontrado plenitud en su propósito, en su relación con su hijo, en sus amistades profundas, en su conexión con la tierra y el mar que la rodeaban. Había aprendido que las vidas significativas venían en muchas formas diferentes, que no había plantilla única para lo que constituía éxito o felicidad. Su vida no era la que había planeado cuando era joven, no era la que hubiera elegido si le hubieran mostrado el mapa con anticipación, pero era suya, auténtica y labrada con decisiones conscientes y trabajada con valentía. Una tarde de otoño, varios años después, Marina estaba en el faro abandonado que habían restaurado parcialmente como estación de observación para investigadores. Estaba catalogando avistamientos de aves cuando escuchó pasos detrás de ella. Se volvió y vio a Lucas, ahora un hombre de 24 años, con una joven a su lado. Su hijo tenía una expresión que Marina reconoció inmediatamente, esa mezcla de nerviosismo y alegría que viene de compartir algo importante. Lucas presentó a la joven como Elena, su novia de 2 años, y explicó que finalmente la estaba trayendo a conocer la isla, el lugar que definía tanto de quién él era. Marina pasó los siguientes días conociéndola, observando cómo interactuaba con Lucas, cómo hablaba sobre su propio trabajo en conservación de océanos, cómo escuchaba las historias de la isla con genuino interés en lugar de cortesía obligada. Una noche, después de la cena, Elena pidió hablar con Marina a solas. Caminaron al acantilado donde Patricia había llorado tantos años atrás, y Elena le dijo directamente que amaba a Lucas y que quería que Marina supiera que entendía de dónde venía él, qué había formado su carácter, que había escuchado algunas versiones de su historia, que admiraba el coraje que había tomado proteger a su hijo y eventualmente encontrar la manera de no solo sobrevivir, sino prosperar. Marina, sorprendida por la franqueza directa de esta joven, sintió calidez expandirse en su pecho. Respondió que podía ver que Elena era exactamente el tipo de persona que había esperado que Lucas encontrara. Alguien con su propia fuerza y propósito, alguien que lo complementaba sin definirse solo en relación a él. Hablaron sobre familias y heridas, sobre cómo el pasado daba forma pero no tenía que determinar el futuro, sobre cómo construir relaciones saludables cuando habías visto ejemplos de todo lo contrario. Fue una conversación que Marina nunca esperó tener, pero que necesitaba más de lo que había realizado. Cuando Lucas y Elena finalmente se fueron de la isla, Marina se sintió diferente. Por primera vez, pudo imaginar un futuro donde ya no era el centro de la vida de Lucas, donde él construía su propia familia, sus propias tradiciones, su propio legado, y en lugar de sentir pérdida, sintió satisfacción profunda. Había hecho su trabajo como madre, no perfectamente, pero lo suficientemente bien. Había criado un ser humano capaz de amar sanamente, de perseguir propósito, de contribuir positivamente al mundo. Nada de lo que Javier había hecho, ninguna de las heridas que había intentado infligir, había logrado quebrar eso, y esa era su victoria final. Patricia llegó esa tarde para su visita habitual y encontró a Marina inusualmente callada, pero pacífica. Hicieron té como siempre y se sentaron en el porche, observándola sola sin sentir necesidad particular de llenar el silencio. Después de un rato, Marina rompió el silencio diciendo que había estado pensando en escribir todo, en documentar su historia completa, no solo la versión pública que había compartido años atrás, sino toda la verdad. Patricia le preguntó por qué ahora, después de tanto tiempo. Marina explicó que sentía que finalmente tenía suficiente distancia de los eventos para verlos claramente, para entender no solo qué había pasado, sino qué significaba, qué lecciones podría haber allí para otros enfrentando circunstancias similares. Patricia la animó, ofreciendo ayudar con la edición cuando estuviera lista, pero también le advirtió que escribir todo significaría enfrentar memorias que había trabajado duro para procesar y guardar. Marina asintió, consciente del desafío, pero sintiendo que era importante de todos modos, que tal vez su historia completa, con todos sus momentos oscuros y sus giros inesperados, podría servir como mapa para alguien más perdido en su propio laberinto de miedo y trauma. Que si algo bueno podía venir del dolor que había experimentado, sería saber que ayudó a otra persona a encontrar su camino hacia la luz.
Marina comenzó a escribir esa misma noche, llenando página tras página con recuerdos que había mantenido cuidadosamente compartimentalizados. Escribió sobre Javier, sobre los primeros días de su relación cuando todo parecía perfecto, sobre los cambios graduales que había racionalizado y excusado hasta que fue demasiado tarde para ignorarlos. Escribió sobre la vergüenza de sentirse atrapada, sobre las veces que había intentado irse y había vuelto porque no sabía cómo hacer que funcionara sola con un niño pequeño. Escribió sobre la noche específica que rompió algo definitivamente dentro de ella, cuando supo que quedarse significaría destrucción no solo para ella, sino para Lucas también. Escribió sobre los primeros meses en la isla, sobre el terror constante de ser encontrada, sobre pesadillas donde Javier aparecía en el horizonte. Escribió sobre observar a Lucas adaptarse, sobre la culpa de preguntarse si lo había dañado al arrancarlo de todo lo familiar. Escribió sobre los años de construir gradualmente una vida, sobre pequeñas victorias y reveses, sobre la lenta erosión del miedo a medida que cada día pasaba sin catástrofe. Escribió sobre el día que el yate apareció y cómo había sentido que su peor pesadilla finalmente se materializaba, no en la forma que había esperado, pero igual de amenazante. Escribió sobre Patricia, sobre cómo una extraña llorando en un acantilado se había convertido en el catalizador de transformación que no sabía que necesitaba. Sobre cómo el acto de alguien más, eligiendo integridad, había despertado su propio coraje dormido, había demostrado que todavía había bondad en el mundo que no conocía su historia, pero que respondería si se atrevía a pedirla. Escribió sobre pelear, sobre hacer pública su situación, sobre el terror y la liberación simultáneos de finalmente ser vista después de años de invisibilidad autoimpuesta. Escribió sobre reconstruir, sobre lo que significaba crear comunidad después de haber creído que solo el aislamiento era seguro, sobre ver a Lucas crecer de un niño asustado a un joven confiado, sobre reconocer que sus propias heridas no habían maldecido automáticamente a su hijo, sobre amistades improbables y alianzas inesperadas, sobre cómo las personas correctas aparecían en los momentos correctos si estabas dispuesto a verlas. Escribió sobre aprender que el coraje no era algo que tenías o no tenías, sino algo que elegías practicar cada día, en decisiones grandes y pequeñas, en momentos de crisis y en rutinas ordinarias. Le tomó 6 meses completar el manuscrito, escribiendo durante las tardes después de completar su trabajo diario en la isla. Patricia leyó cada capítulo a medida que Marina los terminaba, ofreciendo retroalimentación honesta y apoyo emocional cuando las memorias se volvían particularmente difíciles de procesar. Cuando finalmente estuvo completo, Marina lo dejó descansar por un mes antes de leerlo nuevamente con ojos frescos. Se sorprendió al descubrir que ya no le causaba dolor agudo leerlo, que había alcanzado suficiente distancia como para verlo casi como la historia de otra persona, aunque reconocía cada detalle íntimo como propio. Decidió no buscar publicación tradicional inmediatamente, si es que alguna vez lo hacía. En su lugar, compartió el manuscrito con organizaciones que ayudaban a sobrevivientes de violencia doméstica, ofreciéndolo como recurso para quienes pudieran encontrar consuelo o guía en sus experiencias. Recibió cartas de mujeres que dijeron que su historia les había dado esperanza, que las había ayudado a entender que la vida después del escape era posible, que los hijos podían prosperar incluso después de presenciar cosas que ningún niño debería ver. Esas cartas significaron más para Marina que cualquier publicación o reconocimiento podría haber significado. Lucas leyó el manuscrito también, con el permiso de su madre. Fue difícil para él confrontar en detalle experiencias que había conocido solo fragmentariamente de niño. Pero también le dio contexto para entender completamente las decisiones de su madre, la fortaleza extraordinaria que había requerido hacer lo que hizo. Le escribió una carta en respuesta, no intentando responder al manuscrito en sí, sino simplemente expresando amor y admiración. Marina guardó esa carta en un cajón junto a las fotografías más preciadas, sacándola ocasionalmente cuando necesitaba recordarse por qué todo había valido la pena. Los años continuaron pasando, trayendo sus propios ritmos estacionales. La isla se volvió más conocida en círculos académicos y de conservación, un modelo de cómo proteger ecosistemas frágiles mientras mantener presencia humana sostenible. Marina se convirtió en figura respetada, invitada ocasionalmente a dar charlas sobre conservación y resiliencia, aunque siempre prefería el trabajo callado en la isla a la atención pública. Patricia eventualmente escribió un libro sobre arquitectura de conservación que incluía un capítulo extenso sobre la isla, sobre cómo había transformado no solo el lugar, sino a ella misma. Marina envejeció graciosamente, su cabello volviéndose plateado, pero sus ojos manteniendo esa claridad aguda que venía de haber visto lo peor y elegir enfocarse en lo mejor. Desarrolló artritis en las manos que hacía algunos trabajos más difíciles, pero se adaptó, encontrando nuevas formas de contribuir cuando las viejas se volvían impracticables. Lucas se casó con Elena en una ceremonia pequeña en la isla,
rodeados de familia y amigos que habían llegado a pie por el sendero empinado, todos comprendiendo que este lugar tenía significado especial para ellos. Marina lloró durante los votos, lágrimas de alegría pura mezcladas con algo de melancolía inevitable que viene con presenciar el siguiente capítulo. Una tarde de primavera, casi 15 años después de que el yate blanco apareciera por primera vez, Marina estaba sentada en su lugar favorito en el faro cuando Patricia subió para encontrarla. Patricia traía noticias. Roberto, el desarrollador, había muerto súbitamente de un ataque al corazón a los 68 años. En su testamento había dejado una donación considerable a la fundación que protegía la isla, especificando que el dinero debía usarse para mantener el trabajo de conservación que Marina había comenzado. Había incluido una nota diciendo que la isla le había enseñado algo que nunca olvidó, que algunos fracasos eran en realidad éxitos de tipo diferente, que perder ese proyecto en particular había sido necesario para encontrar su verdadera contribución al mundo. Marina recibió la noticia en silencio, procesando esta conexión final con alguien que había sido tanto amenaza como eventual aliado en su propia evolución. Se dio cuenta de que el círculo se había cerrado de forma extraña pero apropiada. Que todos los que habían tocado esa historia, extraños que llegaron a la isla sin saber quién aún vivía allí, habían sido cambiados por el encuentro de maneras que no podrían haber anticipado, que ella misma había sido cambiada más dramáticamente, forzada a evolucionar de refugiada perpetua a protectora activa, de víctima silenciosa a testigo vocal de su propia resiliencia. Esa noche, Marina y Patricia compartieron una comida especial, cocinando juntas en la pequeña cocina que había sido testigo de tantas conversaciones importantes a lo largo de los años. Brindaron por Roberto, por su inesperado regalo final, por el hombre que había sido y el hombre que había elegido convertirse después de su encuentro con ellas. Brindaron por todos los extraños que se habían vuelto menos extraños, por las conexiones que habían formado la red que sostenía esta pequeña comunidad improbable. Brindaron por la isla misma, por su resistencia silenciosa a lo largo de siglos, por su capacidad de albergar historias humanas sin ser consumida por ellas. Lucas llegó al día siguiente con Elena y su hija pequeña, Marta, de 2 años. Era la primera vez que traían a la bebé a la isla, habiendo esperado hasta que fuera lo suficientemente grande para navegar el terreno irregular de manera segura. Marina sostuvo a su nieta por primera vez en el contexto de la isla, mirando a la pequeña observar las gaviotas con fascinación sin palabras, y sintió que algo dentro de ella se completaba. Esta era la próxima generación, la evidencia viviente de que el dolor no tenía que perpetuarse, que los ciclos podían romperse, que las historias nuevas podían escribirse, incluso cuando las viejas dejaban cicatrices profundas. Caminaron juntos por la isla, Lucas mostrando a Elena y a Marta todos los lugares especiales de su infancia. Marina observaba a su hijo señalar el acantilado donde Patricia había llorado, explicando a Elena cómo ese momento aparentemente pequeño había desencadenado eventos que cambiaron todo. Observó a Lucas enseñar a Marta a tocar el musgo en las rocas con dedos gentiles, introduciendo a la niña al concepto de respeto por cosas frágiles. Vio la continuación de valores que ella había trabajado tan duro para inculcar, siendo transmitidos a otra generación sin que ella tuviera que hacer nada más que observar. Elena se acercó a Marina más tarde ese día, mientras Lucas llevaba a Marta al pequeño gallinero para ver los animales. Las dos mujeres se sentaron en el porche, mirando el océano que se extendía infinitamente ante ellas. Elena habló primero, con una honestidad directa que Marina había llegado a apreciar en ella. Dijo que había estado nerviosa sobre traer a Marta a la isla, no porque no confiara en Marina o Lucas, sino porque sabía cuánto significaba este lugar para ellos, cuán sagrado era en muchos sentidos. No quería que su presencia, que la presencia de Marta, alterara algo fundamental. Marina sonrió con calidez genuina y respondió que la presencia de Marta no alteraba nada, sino que completaba algo, que había pasado años preguntándose si las decisiones que había tomado, las formas en que había criado a Lucas en aislamiento, lo habrían dañado de maneras que solo se revelarían cuando intentara formar sus propias relaciones, construir su propia familia. Ver a Lucas como padre, observar la gentileza y paciencia con que trataba a Marta, la forma en que se comunicaba con Elena con respeto y afecto genuinos, era la confirmación de que no lo había arruinado después de todo, que a pesar de todo lo que habían atravesado, lo que él había presenciado de niño, había crecido para ser un hombre capaz de amor saludable y relaciones equilibradas. Elena compartió entonces algo que la había estado preocupando. Explicó que sabía partes de la historia de Marina, lo que Lucas le había contado sobre su pasado, sobre Javier. Elena había crecido en una familia donde también había habido violencia, donde su propio padre había sido abusivo con su madre. Había visto patrones repetirse,
ciclos de comportamiento que parecían imposibles de romper. Cuando conoció a Lucas, había estado cautelosa, buscando señales de esos patrones, temiendo que la violencia que él había presenciado pudiera manifestarse eventualmente en él. Pero cuanto más tiempo pasaba con Lucas, más se daba cuenta de que él había roto ese ciclo de formas que ella no había visto en su propia familia. Marina escuchó esto con lágrimas formándose en sus ojos. Preguntó qué creía Elena que había marcado la diferencia, qué había permitido a Lucas convertirse en quien era a pesar de lo que había visto. Elena pensó cuidadosamente antes de responder. Dijo que creía que era la combinación de varias cosas. Primero, que Marina había sacado a Lucas de esa situación antes de que el daño fuera irreversible, que había tomado la decisión difícil de huir en lugar de quedarse y racionalizar. Segundo, que había modelado para Lucas lo que significaba tener límites firmes, que algunas cosas eran inaceptables sin importar las justificaciones. Tercero, que a pesar de sus propios miedos y traumas, Marina nunca había usado a Lucas como confidente emocional inapropiado, o lo había puesto en posición de tener que cuidarla a ella, que había mantenido su rol como madre incluso cuando estaba luchando internamente. Y finalmente, que había creado para él un espacio seguro aquí en la isla, donde pudo desarrollar su sentido de sí mismo lejos de la toxicidad que habían dejado atrás. Esa conversación significó más para Marina de lo que Elena probablemente podía entender. Había cargado culpa durante años por haber expuesto a Lucas a la violencia de Javier durante sus primeros 8 años, por todas las noches donde él había escuchado discusiones a través de paredes, por los momentos donde había presenciado tensión y miedo. Siempre se había preguntado si había actuado lo suficientemente rápido, si había protegido lo suficiente. Escuchar a Elena, alguien que había crecido con experiencias similares, validar sus decisiones y reconocer cómo habían dado forma positiva a Lucas, era un regalo de sanación que no sabía que necesitaba tan desesperadamente. Los días que Lucas, Elena y Marta pasaron en la isla fueron alegres de maneras que Marina no había experimentado en años. La casa se llenó con el sonido de la risa de Marta, con conversaciones que fluían naturalmente entre los adultos, con planes para el futuro en lugar de solo supervivencia en el presente. Patricia vino a visitarlos durante ese tiempo, y las tardes se volvieron reuniones improvisadas donde todos compartían comidas preparadas colectivamente, donde historias del pasado se entremezclaban con esperanzas para el futuro, donde la pequeña Marta era el centro adorado de atención de 4 adultos que entendían de diferentes maneras lo precioso que era tener la oportunidad de dar forma a una nueva vida sin las cargas de traumas pasados. Patricia, observando a Marina observar a su familia, sintió su propia satisfacción profunda. Había venido a esta isla años atrás como persona quebrada, habiendo perdido su camino profesional y personal tan completamente que no sabía cómo encontrar el regreso. Pero aquí, en este lugar improbable, había encontrado propósito renovado. Había visto el poder de elegir integridad incluso cuando era costoso. Había presenciado cómo una persona haciendo lo correcto podía inspirar ondas de cambio que llegaban mucho más lejos de lo que cualquiera podía predecir. Había encontrado no solo una amiga en Marina, sino una hermana espiritual, alguien que entendía lo que era reconstruirse desde los cimientos. Mientras el sol se ponía esa noche, tiñendo el cielo con colores imposibles, la pequeña comunidad se reunió en la casa de Marina. Era una escena de domesticidad simple pero profunda, bebés durmiendo en brazos, conversaciones tranquilas, sobre nada particularmente importante, risas compartidas sobre recuerdos. Marina observó todo esto, consciente de lo precario que había sido el camino hasta aquí, de cuántos puntos había habido donde todo podría haber terminado diferentemente. Si no hubiera tenido el coraje de huir esa noche hace 15 años, si Lucas hubiera sido dañado más allá de la recuperación por lo que presenció, si los desarrolladores nunca hubieran llegado a la isla, si Patricia hubiera elegido dinero sobre principios, si Marina nunca hubiera encontrado su voz para pelear públicamente, cada uno de esos puntos podría haber llevado a futuros completamente diferentes, probablemente más oscuros. Pero las cosas habían ocurrido como habían ocurrido, cada decisión llevando a la siguiente, cada acto de coraje haciendo el siguiente ligeramente más fácil. Marina había aprendido que la sanación no era lineal ni completa, que probablemente siempre habría cicatrices que dolían bajo ciertas condiciones. Pero había aprendido también que las cicatrices eran evidencia de supervivencia, mapas de batallas peleadas y ganadas, recordatorios de que el dolor no era la palabra final de su historia. Que después del trauma podía venir transformación, que después del aislamiento podía venir comunidad, que después del miedo podía venir algo parecido a la paz, si estabas dispuesto a hacer el trabajo duro de elegirlo día tras día. La isla permanecía como siempre había estado,
constante frente a los cambios humanos. Las olas continuarían estrellándose contra las rocas mucho después de que todos los que estaban reunidos en la casa esa noche hubieran pasado a otros lugares. Pero por ahora, en este momento, la isla albergaba algo precioso, un grupo de personas que habían encontrado formas de pertenecer juntas, de crear significado de circunstancias difíciles, de elegir conexión sobre aislamiento, incluso cuando el aislamiento había parecido más seguro. Y eso era suficiente, más que suficiente, era todo lo que cualquiera de ellos necesitaba. Marina se levantó de su silla en el porche y caminó hacia el borde del acantilado, ese lugar donde tantas conversaciones importantes habían ocurrido, donde Patricia había llorado años atrás, donde ella misma había estado innumerables veces procesando decisiones difíciles. El viento tiraba de su cabello plateado, ahora más largo de lo que lo había llevado en años, y el aire salado llenaba sus pulmones con cada respiración profunda. Pensó en la mujer que había llegado aquí hace tantos años, aterrorizada y decidida en igual medida, con un niño pequeño que la miraba con ojos llenos de preguntas que no sabía cómo responder. Esa mujer había creído que la seguridad vendría del aislamiento total, de hacer su mundo tan pequeño que nada amenazante pudiera encontrarla dentro de él. Había construido muros no solo físicos, sino emocionales, convencida de que confiar nuevamente sería traicionar las lecciones duramente aprendidas de su pasado. Había vivido cada día con hipervigilancia, esperando que el golpe inevitable llegara, que su refugio fuera descubierto y destruido. Esa mujer había sobrevivido, y la supervivencia no era cosa pequeña, pero había pagado el precio de esa supervivencia con años de tensión constante, de nunca permitirse relajarse completamente, de nunca imaginar futuros más allá del próximo día. La mujer que Marina era ahora entendía cosas que la versión anterior de sí misma no podía haber comprendido. Entendía que la verdadera seguridad no venía de esconderse, sino de construir redes de apoyo lo suficientemente fuertes como para atraparte cuando caías. Que el coraje no era un recurso finito que poseías, o no, sino un músculo que se fortalecía con cada acto de valentía, sin importar cuán pequeño fuera. Que las personas podían sorprenderte, que extraños podían convertirse en aliados, que incluso aquellos que inicialmente parecían amenazas podían ser transformados por encuentros auténticos. Que contar tu historia, por aterrador que fuera, tenía un poder que el silencio nunca podría igualar. Miró hacia atrás a la casa, donde podía ver a través de las ventanas iluminadas a Lucas, Elena y Marta jugando con algo en el suelo. Patricia ayudando a preparar la cena, la escena doméstica tan ordinaria y sin embargo tan extraordinariamente preciosa. Esta era su tribu, su familia elegida además de la sangre, las personas que habían aparecido en momentos cruciales y habían decidido quedarse, invertir, comprometerse, no porque estuvieran obligadas a hacerlo, sino porque habían reconocido algo en Marina y en esta isla que valía la pena proteger y nutrir. Marina pensó en todas las mujeres que le habían escrito después de leer su manuscrito, mujeres atrapadas en situaciones similares a la que ella había escapado, mujeres que buscaban esperanza de que había vida después de huir, que los niños podían sanar, que era posible reconstruir desde las cenizas de lo que había sido destruido. Cada carta había sido un recordatorio de por qué había sido importante pelear por la isla, por qué exponerse públicamente había valido el riesgo. Su historia no era solo suya, era parte de una narrativa más grande de supervivencia y resiliencia que conectaba a mujeres a través de generaciones y geografías. Pero también pensó en las formas más sutiles en que su historia se intersectaba con otras, en Roberto, quien después de todo su éxito profesional y todas sus conquistas financieras, había necesitado el fracaso de este proyecto para finalmente cuestionar qué estaba construyendo y para quién. En Patricia, cuyo colapso personal la había traído a este lugar donde encontró no solo redención profesional, sino propósito auténtico. En Lucas, que había transformado la experiencia de ser desarraigado de niño en empatía profunda y compromiso con la conservación. En Elena, que había visto en Lucas la prueba de que los ciclos podían romperse. En Carmen de la Fundación, en Ramón el abogado, en todos los estudiantes y visitantes que habían pasado por la isla y llevado consigo semillas de cambio plantadas por encuentros breves pero significativos. Marina se dio cuenta de que nunca podría conocer el alcance completo del impacto que su decisión de quedarse y pelear había tenido. Había ondas que se extendían más allá de su visibilidad, cambios pequeños en las perspectivas de personas que nunca conocería, decisiones diferentes tomadas porque alguien había escuchado su historia y había encontrado coraje para hacer sus propias elecciones valientes. Era humilde y asombroso al mismo tiempo pensar que una mujer asustada huyendo con su hijo podía eventualmente ser parte de cambios tan amplios.
El sol estaba comenzando a ponerse ahora, pintando el cielo con esos colores imposibles que nunca dejaban de maravillarla sin importar cuántas veces los presenciara. Escuchó pasos detrás de ella y supo sin voltear que era Lucas. Su hijo se paró a su lado, los dos mirando el horizonte juntos como habían hecho innumerables veces a lo largo de los años. No dijeron nada por un largo rato, simplemente compartiendo el espacio y el momento, cómodos en el silencio que solo era posible entre personas que se conocían tan profundamente que las palabras a menudo eran innecesarias. Finalmente, Lucas habló, su voz más profunda ahora que cuando habían llegado por primera vez a la isla, pero con la misma cualidad reflexiva que siempre había tenido. Dijo que Elena le había contado sobre su conversación, sobre lo que habían discutido respecto a romper ciclos y sanar traumas generacionales, que le había hecho pensar sobre Marta, sobre qué tipo de abuelo sería Marina, sobre el legado que estaban construyendo, no solo en términos de conservación ambiental, sino en términos de salud emocional y relaciones saludables. Que esperaba que Marta creciera conociendo esta historia, no los detalles más oscuros necesariamente, pero entendiendo que las personas pueden transformarse, que el coraje es posible, que vale la pena pelear por lo que amas. Marina sintió lágrimas corriendo por sus mejillas, pero eran lágrimas de una textura diferente a las que había derramado durante los años difíciles. Estas eran lágrimas de gratitud, de reconocimiento de cuán lejos habían llegado, de alivio de que el futuro ya no estaba dominado por el miedo, sino iluminado por posibilidad. Le dijo a Lucas que ella también había estado pensando en el legado, en qué quedaría de su tiempo en esta tierra después de que ella se fuera, que había llegado a entender que el legado no era solo lo que dejabas físicamente, sino lo que habías enseñado a otros, los valores que habías modelado, las formas en que habías ayudado a otros a ver el mundo de manera diferente. Regresaron juntos a la casa cuando la oscuridad comenzó a caer completamente, el faro automático encendiéndose en el extremo norte de la isla como lo hacía cada noche, un pulso regular de luz en la oscuridad que servía como recordatorio de que incluso en la noche más oscura había orientación disponible para aquellos que la buscaban. La pequeña comunidad reunida en la casa de Marina pasó el resto de la noche compartiendo historias, haciendo planes modestos para el futuro, disfrutando de la compañía del otro de formas que ninguno de ellos podría haber imaginado años atrás, cuando eran extraños con sus propias cargas y miedos. Y la isla misma, esa roca antigua azotada por las olas del Atlántico, continuó su existencia paciente, albergando estas vidas humanas como había albergado innumerables otras antes, y continuaría albergando muchas más después. Era testigo silencioso de transformaciones y curaciones, de dolores y alegrías, de historias que se entretejían y se separaban en el gran tapiz de la existencia humana. Y en su permanencia, ofrecía una lección que Marina había aprendido lentamente, que lo que soporta no es lo que nunca cambia, sino lo que encuentra formas de adaptarse mientras mantiene su esencia fundamental, lo que acoge las tormentas sabiendo que eventualmente pasarán, lo que permanece firme no por rigidez, sino por raíces profundas y flexibilidad resiliente.